y por supuesto el esófago transcurre por el mediastino. Pero por supuesto nosotros no podemos saber dónde está el esófago porque el esófago está colapsado. Nosotros podemos ver las estructuras en una radiografía debido a los cambios de densidad, en este caso la tráquea que está con aire, los pulmones que están con aire, la silueta cardíaca que tiene una densidad media y el aire en los pulmones que es absolutamente hipodenso. Pero bajo ninguna circunstancia en una radiografía simple vamos a poder valorar el lumen esofágico. Y nos vamos al abdomen. En el abdomen, para ver las estructuras del tubo digestivo, vamos a poder valorarlas de acuerdo a la diferencia de densidad que existe en el lumen con aire respecto a las estructuras blandas adyacentes. Por lo tanto, la radiografía simple no permite la evaluación del lumen del tubo digestivo. Entonces, ¿qué herramientas tenemos nosotros para poder valorar estas estructuras? Las herramientas con las cuales contamos van a poder ser fundamentalmente el estudio contrastado. Sin embargo, hay posibilidades en algunas circunstancias de usar otros métodos. Un método importante para la valoración del tubo digestivo indudablemente es la tomografía computada. En algunas ocasiones, para algunas áreas, como vamos a ver más adelante, la ecografía, y es una ecografía muy especial, no es una ecografía habitual, y la resonancia magnética en tubo digestivo es la que menos rendimiento diagnóstico tiene actualmente. Probablemente con el avance de la tecnología, en algunos años más, la resonancia magnética cobre relevancia. Pero vamos a comenzar con los estudios contrastados. Cuando nosotros hablamos de estudio contrastado de tubo digestivo, hablamos de estudios con doble contraste. ¿Y qué significa eso? Usamos bario, sulfato de bario y aire para poder opacificar las distintas estructuras del tubo digestivo. Y con este método podemos evaluar esófago, estómago, duodeno, o sea, el lumen y la mucosa de estas estructuras, así como el lumen del intestino delgado y del intestino grueso. ¿Y en qué condiciones patológicas vamos a poder utilizar este tipo de estudios? En patología congénita, por supuesto, patología inflamatoria, también en patología tumoral u obstructiva, en algunas ocasiones en patología funcional y cuando existe el diagnóstico o la sospecha de la presencia de un cuerpo extraño. Cuando el cuerpo extraño es de alta densidad, o sea, metálico, es por supuesto fácilmente identificable porque la densidad del cuerpo extraño metálico es mucho más alta que la del hueso y obviamente fácil de ver. Por ejemplo, esto corresponde a una pila de redondita de algún que se tragó esta guagua y se queda atrapada en el esófago proximal, donde está el callado de la aorta y donde el esófago tiene una estenosis fisiológica que hace que el lumen en ese segmento del esófago sea menos amplio y obviamente puede una estructura rígida quedar atrapada. Cuando estamos con un niño, en este caso, y que necesitamos, o un adulto también, cuando necesitamos valorar la colocación de algún cuerpo extraño, como esta sonda nasogástrica, que tiene mayor densidad que las estructuras que estamos valorando, por supuesto, la radiografía simple va a ser de utilidad. La radiografía simple también va a ser de utilidad. Este es el mismo niño, en el cual estamos viendo la ausencia de aire en otros segmentos del intestino, en un caso de una patología congénita como es la atresia duodenal. Por supuesto, para valorar la localización exacta de esa obstrucción, vamos a necesitar administrar contraste
que lo hacemos a través habitualmente de la sonda. Hay otras condiciones en las cuales la radiografía simple sí puede ser útil para orientarnos a que existe alguna condición patológica. Este es el hemidiafragma derecho, y ustedes saben que debajo del hemidiafragma derecho tiene que estar el hígado, y acá no vemos hígado, sino vemos asas intestinales ocupadas por aire. Eso es una condición, una variante que se llama el síndrome de Chilaiditi, en el cual el colon habitualmente está interpuesto entre el hígado y el hemidiafragma. Su importancia radica básicamente en que no podemos hacer ecografía en esos pacientes porque el aire es un impedimento natural para el estudio ecográfico e impide la adecuada visualización del parénquima hepático, pero no condiciona una patología específica. Bien, ahora pasamos a los estudios contrastados. ¿Y qué significa un estudio contrastado? Significa que, por ejemplo, en el esófago, al paciente le vamos a dar a ingerir bario. El bario tiene un alta densidad, mucho mayor que la del hueso, casi metal, no menos que el metal, pero se aproxima, y obviamente hace que sea muy fácil su evaluación. Sin embargo, si utilizásemos solo bario, lo único que podríamos ver son los contornos de la estructura del tubo digestivo, en este caso el esófago. Entonces, ¿qué hacemos para ver el relieve mucoso, como en esta otra tercera imagen? Le administramos gas, y el gas lo que permite es distender esa estructura y hacer que el bario se pegue en la pared intestinal y nos permita valorar la mucosa. Y de esa manera podemos ver en forma adecuada el esófago. ¿Y qué patologías son importantes en el esófago? Por ejemplo, podemos ver este tipo de patología, que es la acalasia, en el cual el esófago se dilata en grado importante y hay una estenosis distal, que es una estenosis infundibuliforme, como un embudo, y continúa con un lumen muy delgado hasta el estómago, en el cual se asume como un signo de la cola de ratón. Hay distintas terminologías que le ponen, pero lo importante es ver el esófago proximal muy dilatado, una estenosis infundibuliforme que nos sugiere benignidad, y una estenosis filiforme distal. Esto hace que el estómago que está acá, si vamos a volver un poquito atrás a esta imagen, por ejemplo, el estómago tiene el gas en el lumen. ¿Y eso por qué? Porque nosotros vamos, a medida que hablamos o respiramos, vamos tragando una parte del aire. En acalasia, como el lumen del esófago está siempre ocupado por material alimentario retenido, no pasa gas y el fondo gástrico no se distiende. Entonces, ese es otro signo de acalasia, o sea, es dilatación esofágica, estenosis filiforme, una estenosis filiforme posterior al punto de mayor estenosis, y ausencia de aire en la cámara gástrica. Cuando tenemos reflujo gastroesofágico, cuando estamos sospechando que un paciente puede tener un reflujo gastroesofágico por la clínica, la radiografía de tubo digestivo nos puede permitir representar esa estructura. Estamos viendo el estómago ya opacificado en esta parte debajo del diafragma. Sin embargo, un segmento del estómago se encuentra por encima del diafragma, y esto corresponde a una hernia hiatal y un reflujo gastroesofágico, porque el contenido que está en el estómago migra hacia esta región y posteriormente hacia el esófago más proximal. Además, podemos ver que el esófago distal tiene estos pliegues longitudinales muy gruesos, que son manifestación de esofagitis por reflujo. Entonces, para redondear, la hernia hiatal puede asociarse, en general se asocia a reflujo gastroesofágico y a esofagitis
por reflujo. ¿Y cuál es la condición? La condición más importante es que al tener este tipo de patología, por supuesto, es patología crónica, puede producir cambios inflamatorios de larga data y en el futuro provocar ulceraciones, estenosis, eso se llama esófago de Barrett, y la complicación mayor, el cáncer de esófago distal. Pero el cáncer de esófago no solamente se da en el extremo distal del esófago, puede darse en otros lugares. Generalmente, si está en la unión gastroesofágica, va a ser un adenocarcinoma, y los cánceres en los segmentos proximales del esófago son de otra estirpe histológica. Encontrar un cáncer en una estructura tubular, en este caso esófago, puede ser en el colon e incluso en uréter o en colédoco, que son también estructuras tubulares. El cáncer va a comenzar en un lugar de la pared, pero al final se va a hacer circunferencial. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tomar toda la circunferencia del lumen de la estructura que estamos valorando. ¿Cuál es la clínica de estos pacientes? Por supuesto, es una clínica inespecífica y habitualmente es disfagia. El esófago, el problema mayor que tiene es que no tiene serosa, por lo tanto, cuando el cáncer es una lesión tumoral importante, habitualmente infiltra tejidos adyacentes y lo encontramos en una etapa más avanzada que en otras áreas del tubo digestivo. Por lo tanto, cualquier disfagia debe ser estudiada, ya sea por este método o por endoscopía, pero debe tener un estudio para poder categorizarla y llegar al diagnóstico definitivo. Por supuesto, nosotros no podemos decir qué tipo de cáncer es este. Nosotros podemos decir que acá hay una estenosis, hay una, en este caso circunferencial, que tiene un comienzo abrupto y un término abrupto, a diferencia de una estenosis benigna, que la estenosis es de aspecto infundibuliforme. ¿Qué quiere decir? Que el cáncer comienza bruscamente, termina bruscamente. Ese es un signo muy característico de la lesión neoplástica. Pero no podemos decir nosotros cuál es la naturaleza histológica de esta lesión. Para eso necesitamos, por supuesto, la biopsia, y eso se obtiene por vía de la endoscopía. El cáncer puede estar en cualquier localización, como en este caso, este es un relleno completo con bario y nuevamente una estenosis en el tercio distal del esófago torácico. Podemos ver el cáncer, podemos ver la lesión estenótica irregular, obviamente con alto grado de sospecha, pero no podemos saber en qué profundidad está comprometida esa pared muscular. Como les he mencionado antes, el cáncer del esófago no contiene serosa y por lo tanto su extensión a los tejidos adyacentes es muy importante. Vamos a pasar ahora al abdomen. Nuevamente en el abdomen vamos a valorar la parte simple y acá vemos cuerpos extraños en distintas localizaciones y de distintas características. Las personas se tragan cosas más inverosímiles, por lo tanto podemos encontrar cuerpos extraños de distintas características. Nuevamente les repito, nosotros podemos ver cuerpos extraños exclusivamente si estos tienen alta densidad. Estos dos ejemplos son con cuerpos
metálicos, los cuerpos extraños metálicos, y por eso los podemos ver. Al igual que el esófago, para valorar la mucosa del estómago, necesitamos administrar contraste y aire. Habitualmente hacemos el estudio de esófago, estómago y duodeno en todos los pacientes, porque si ya le damos bario y aire para ver esófago, por ejemplo, nos sirve para ver estómago y también para ver duodeno, y por lo tanto se hace el estudio de todas estas áreas. Logramos una distensibilidad adecuada del estómago con el gas y lo blanquito, esto corresponde a la mucosa, que la representamos con una delgada capa de contraste. Podemos valorar el fondo gástrico, cuerpo gástrico, antro, canal pilórico, que es este pequeño orificio, bulbo duodenal y el arco duodenal en forma adecuada, para tener una buena representación del estómago. ¿Y qué patologías podemos ver en el estómago? Una úlcera, por ejemplo. Una úlcera, ustedes saben que es un cráter, por lo tanto se va a retener material de contraste. El contraste se hace como una piscina, por decir un pozo, al cual van a converger estos pliegues gruesos que corresponden a la mucosa que está retraída hacia la lesión inflamatoria. Por supuesto, los cánceres gástricos también pueden ulcerarse. Y hay una gran diferencia ya en la disposición de los pliegues para poder sospechar. Nuevamente, les repito, nosotros con radiología no podemos hacer el diagnóstico histopatológico, pero podemos sospechar de la posibilidad de que una lesión ulcerada sea de carácter benigno o más bien sospechosa de malignidad. Y cuando es una lesión benigna, una lesión sugestiva de benignidad, una úlcera benigna, cuando los pliegues convergen y llegan hasta la lesión. Cuando hay un cáncer, hay una reacción desmoplástica significativa alrededor de la úlcera y los pliegues van a quedar alejados de la lesión ulcerada. Ese es un signo característico, no solamente para nosotros en imágenes radiológicas, sino también para la endoscopía. Podemos ver lesiones, hemos visto lesiones deprimidas como una úlcera, pero también podemos ver lesiones protruidas. Este es un paciente con múltiples pequeños pólipos y todas estas imágenes redondeadas de baja densidad corresponden a los pólipos y el contraste, que es esto blanco, está en una parte más baja obviamente que los pólipos a la superficie, a la altura de la superficie de la mucosa, y por eso los pólipos saltan a la vista en este paciente, que también tenía pólipos, por supuesto, en intestino delgado y en intestino grueso. ¿Y cuál es la importancia de la poliposis familiar? Que la poliposis familiar tiene una alta posibilidad de generar en cualquier de los segmentos del tubo digestivo en cáncer, es en cáncer de colon o en cáncer más alto. Bien, ahora pasamos un poquito a lo que es el cáncer. El cáncer gástrico, al igual que el cáncer de esófago, en una etapa ya más avanzada, va a ser, nuevamente les repito, el estómago es una estructura tubular, por lo tanto, el cáncer va a comprometer en forma circunferencial el lumen del estómago. Y, por supuesto, va a disminuir, por la rigidez que genera, la distensibilidad de ese segmento gástrico. El fondo gástrico está indemne y por eso distiende en forma adecuada. Y nos pasamos al duodeno. El estómago se vacía hacia el duodeno a través del canal pilórico, que es un pequeño segmento que da paso a que posteriormente esté el bulbo duodenal y el arco duodenal. El bulbo se distiende y se ve como esta imagen triangular,
y el arco duodenal en sus distintos segmentos, fácilmente representado por estas imágenes. Este es el mismo paciente de la poliposis familiar y ustedes ven un montón de imágenes protruidas que son pequeños pólipos, porque les he mencionado que la poliposis familiar está distribuida en todos los segmentos del intestino. Otra patología importante y que puede simular alteraciones y lesiones de vía biliar o de páncreas son los divertículos duodenales. La ampolla de Vater se encuentra a este nivel, es donde van a drenar la vía biliar y el conducto pancreático, e inmediatamente por un defecto muscular que hay a ese nivel puede representarse una formación diverticular, que es una saliente del contorno del intestino. Por supuesto, está ampliamente comunicado con el lumen intestinal y se opacifica con el contraste que le estamos administrando. Lo que pasa es que el páncreas está localizado también en esta área y si hacemos una ecografía probablemente está distendido por líquido este divertículo. Podemos confundir, si no hacemos un examen con cuidado, con una lesión quística en páncreas, que obviamente tiene otro tipo de connotación para el pronóstico y diagnóstico del paciente. Hay algunas variantes anatómicas. Ustedes saben que el hígado está en el hipocondrio derecho y existe la vena porta que transcurre diagonalmente hasta llegar a su confluencia con la vena mesentérica superior y la vena esplénica, y muchas veces esa porta es prominente y puede improntar y condicionar una disminución del lumen del duodeno en su segunda porción. Pero obviamente no condiciona una patología estructural y no tiene una importancia mayor. El segmento del tubo digestivo que es más demandante para nosotros en el diagnóstico es el intestino delgado. Primero porque es un segmento muy largo. Segundo porque es un segmento que tiene habitualmente poca patología tumoral o inflamatoria. Donde más se asientan la patología en tubo digestivo, indudablemente es esófago, estómago e intestino grueso. Pero cuando se supone que hay algún tipo de patología de tubo digestivo, de intestino delgado, hay que estudiarlo. Y cuando queremos hacerlo esto por medio de la radiología contrastada, vamos a necesitar de hacer un tránsito intestinal. Y este se puede hacer de distintas formas. Se puede hacer dando el bario que le hemos dado para el estómago y hacer un seguimiento para ver cómo progresa. O si queremos obtener imágenes en doble contraste para permitir valorar en forma más adecuada, necesitamos colocar una sonda al estómago, pasar al duodeno y llegar al ángulo de Treitz para, una vez estando en esa región, se administra un alto volumen de contraste mezclado con metilcelulosa, que es gelatina. Ya, y ese material distiende en forma muy importante las asas intestinales y nos permite ver una asa a través de la otra y ver pequeñas lesiones. Es un estudio no muy agradable para el paciente porque por supuesto hay que pasar una sonda y eso no es muy cómodo, pero su información es mucho mejor que la del tránsito que hace uno siguiendo el contraste. Sin embargo, debo decirles en este punto que actualmente con la disponibilidad que tenemos de tomógrafos de alta velocidad y alta resolución, administrando al paciente nada más que agua
a alto volumen, 2,5 litros, en un lapso de 20 minutos, logramos una muy buena distensión del intestino y una tomografía, y la tomografía nos permite tener unas imágenes espectaculares del intestino delgado, por lo que este examen cada vez está siendo menos requerido por la mayor información, por supuesto, que nos va a dar la tomografía. ¿Y qué patologías podemos ver en intestino delgado? Ya he dicho que es muy poco probable la patología. En este caso tenemos una dilatación importante de intestino delgado con un stop secundario a un hilio biliar, y estamos viendo además un reflujo del contraste hacia el colédoco y la vía biliar intrahepática. ¿Por qué? Por la amplia comunicación que existe a nivel del duodeno. Eso nos hace ver que la patología intestinal delgado... Permítame un segundo. Ya, llamarán. Bien. La otra condición patológica, al igual que en la segunda porción del duodeno, es la presencia de formaciones diverticulares. En este caso tenemos el intestino delgado o pacificado con contraste. Este ya no es un doble contraste, no ha sido administrado a través de sonda, sino simplemente el seguimiento de la columna contrastada, y todos estos sacos corresponden a enfermedad diverticular del intestino delgado. Nuevamente, esta no es una patología muy frecuente y es mucho más fácilmente demostrable actualmente con tomografía computada. La otra condición patológica importante que ustedes deben saber en intestino delgado es la patología inflamatoria, y esa patología inflamatoria está dada fundamentalmente por la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es una enfermedad que se asocia a dilatación intestinal, y su representación con radiografía contrastada es que afecta fundamentalmente, aunque no exclusivamente, al ilion distal. ¿Qué quiero decir no exclusivamente? Porque el Crohn puede afectar duodeno y también algunos segmentos del intestino grueso. La enfermedad de Crohn se manifiesta por una estenosis significativa del ilion distal. Ustedes se fijan que las asas intestinales, voy a ir un poquito atrás, tienen paredes que son muy próximas unas a otras, no más de 2 milímetros. El Crohn produce un efecto de masa por la masa inflamatoria perilesional y separa las asas intestinales. Segundo signo, o sea, estenosis irregular como en empedrado, un aumento de espesor parietal que condiciona el desplazamiento de las asas intestinales, y la otra condición es la presencia de fístulas, habitualmente a colon o a vejiga. Por lo tanto, hay que tener esos en la cabeza, que una fístula de intestino a vejiga puede estar asociada a un Crohn, y tienen la obligación de ir a investigar esa condición patológica. Nuevamente, sin embargo, la tomografía computada ha revolucionado el diagnóstico de la patología inflamatoria del intestino delgado. ¿Por qué? Porque a estos pacientes, como ya les he mencionado, les damos agua, líquido, en un buen volumen, permitimos la distensión del intestino, y la administración de contraste nos va a permitir la valoración de la pared intestinal, como en este caso, muy engrosada. Aquí es normal, aquí está muy engrosada, con cambios inflamatorios de la grasa alrededor de la lesión,
Este es un crono extenso con trayectos fistulosos. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja de la tomografía computada actualmente para la valoración de la patología abdominal? Es que nos da información complementaria importante y obviamente hace que muchos de los estudios de radiología de tubo digestivo de intestino delgado hayan sido reemplazados por este método de diagnóstico que indudablemente es gran utilidad. Pero siempre obviamente hay que tener idea de que es posible hacer radiografía con contraste de tubo digestivo. Una sola acotación: si nosotros vamos a dar bario al paciente, no podemos, estamos condenando un poco la posibilidad de hacer tomografía porque hay que esperar de que ese bario se elimine, porque la alta densidad que tiene el bario genera mucho artefacto dentro de los tomográficos. La otra causa y la otra posibilidad de patología intestinal es el vólvulo de intestino delgado, y acá claramente vemos cómo existe como caracol por una torsión del intestino delgado a ese nivel, claramente evidenciada por la tomografía. Vamos a dejar por día este tema y vamos a continuar la próxima clase a la misma hora, porque pienso que es un poco más cómoda. No he podido conciliar con ustedes y con el departamento los horarios. Yo tenía jueves a las 5, pero a esa hora ha sido imposible continuar con mi horario. Entonces lo vamos a hacer, por favor, los sábados a la misma hora, y el próximo sábado continuamos. Yo les voy a dar el link para las 7:45 del próximo sábado. Gracias por su atención de hoy día y espero que les haya servido un poco este tema.